Gracias, Señor, por esta hora, por este tiempo, Dios. Una vez más queremos adorarte, queremos cantar a ti, Señor. ¿Quién como nuestro Señor? ¿Quién como nuestro Dios? Cántale conmigo. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Tu gloria y
Gracias, Jesús. Bendiciones para todos. Les habla el pastor Jonathan Labrador, pastor de la comunidad cristiana Los Cocuyos en el Valle, Caracas, Venezuela. Seguimos con la serie en los Yo Soy de Jesús en el Evangelio según San Juan y estaremos viendo hoy una de las declaraciones más impactantes de Jesús como respuesta a los judíos que estaban frente a él, un momento de álgida tensión entre ellos, pero antes quiero tener una palabra de oración. Padre amado, te pido que nos conduzcas a través de la enseñanza en tu palabra y que podamos recibir una gran lección hoy, que podamos ser edificados por tu palabra, que podamos ser aleccionados por ella, que podamos encontrar luz, que nuestra mente encuentre la luz verdadera que a través de ella se expone para nuestro caminar y para nuestra edificación. Te doy gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. He puesto por título a la enseñanza La supremacía de Cristo. La supremacía de Cristo. Y estaremos, como hemos dicho, en el Evangelio según San Juan, el capítulo 8, a partir del verso 48 hasta el 59. Estaremos viendo 3 puntos. Jesús existía antes de Abraham. Jesús es Dios. Y el tercer punto para cerrar, ¿es verdad o es blasfemia? ¿Qué crees tú al respecto de esta declaración de Jesús? Al final será un momento de reflexión para cada uno de nosotros. Este relato solamente lo encontramos en el Evangelio según San Juan. Y es que Juan nos tiene acostumbrados a relatar solo eventos en su evangelio. No lo encontramos en el resto de los evangelios, con los llamados evangelios sinópticos, sino solamente en Juan. Juan no tiene un relato cronológico, eventos que se sucedieron uno tras otro, sino que de una manera magistral escogió esas narraciones o esos eventos en donde el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, Jesús, como Cristo, como Dios encarnado, se mostró a la multitud, a sus discípulos, a las mujeres, a los judíos, fariseos y escribas. Vez tras vez vemos que Jesús está tratando de hacerle entender a las personas que Él es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, y lo ha dicho en diferentes oportunidades. Les ha dicho que Él es el pan de vida. Les ha dicho particularmente a la mujer samaritana: el que bebe del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Pero también en este evangelio, capítulo 8, particularmente en este capítulo, al inicio hay una declaración maravillosa. Está Jesús dentro del templo, debajo del atrio de las ofrendas, y hace una declaración identificándose con la columna de fuego que acompañó a los israelitas en el propio desierto por 40 años. Jesús les dice a los presentes: yo soy la luz del mundo. Esas declaraciones de Jesús son letales para los judíos. Empiezan a carcomer los huesos de cada uno de ellos. Hay un furor en los judíos que está creciendo desde el mismo momento de que ellos son literalmente espantados por Jesús cuando ellos osan poner delante del maestro a una mujer que supuestamente habían encontrado en el acto del adulterio. Y mientras ellos se quejan y se disgustan por ello, Jesús sigue declarando vez tras vez y cada vez con mayor ahínco y con mayor fuerza su propia identidad. Eso no lo detiene y nosotros no podemos estar tentados a dejar de llevar el evangelio de la gracia, el evangelio que predica al Cristo verdadero a las personas, a expensas de lo que ellas puedan sentir, a expensas o muy a pesar de lo que ellos puedan llegar a experimentar con la palabra que Dios pone en el corazón de cada uno de sus hijos. Pero ese mensaje trae vida, por eso es menester que los hijos de Dios presenten ese mensaje cada vez que el Espíritu lo pone en su boca y lo lleva a distintos lugares.
Los judíos al final de este texto toman piedras e intentan quitarle la vida al maestro. Pero ¿cuál sería esa verdad que Jesús está revelando? ¿Cuál sería esa sentencia o esa declaración tan contundente que el maestro ha hecho? ¿Cuál sería esa revelación o cuál sería esa manifestación de verdad? Porque todas aquellas sentencias que salieron de la boca del Hijo del Hombre son ciertas hasta este día, son verdaderas. Hay una verdad absoluta en cada palabra que mencionó el Hijo del Hombre. ¿Cuál sería esa verdad que Jesús estaba revelando que generó esa reacción tan adversa en la vida de los judíos? ¿Cuál sería esa verdad a la cual ellos le han estado huyendo durante tanto tiempo? ¿Cuál sería esa verdad que generó en ellos esa reacción tan desfavorable? ¿Cuál es esa verdad que hoy sigue manifestándose, a la cual tú le sigues huyendo? ¿Cuál es la verdad y la declaración más contundente acerca del Hijo de Dios, acerca de Jesucristo, el Hijo de Dios, a la cual hoy tú evades? Pues vamos a la palabra. No hay más luz que en el Evangelio de Cristo Jesús, en el Evangelio de la gracia. Te invito a leer en lo inmediato Juan 8. Estaremos en el verso 48 en lo adelante hasta el 59. Es una lectura un tanto larga, pero hay una riqueza en ella, así que vamos a deleitarnos al leer las Sagradas Escrituras. Dice así: contestaron los judíos y le dijeron: ¿no decimos con razón que tú eres samaritano y que tienes un demonio? Jesús respondió: yo no tengo ningún demonio, sino que honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis a mí. Pero yo no busco mi gloria. Hay uno que la busca y juzga. En verdad os digo que si alguno guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. Los judíos le dijeron: ahora sí sabemos que tienes un demonio. Ahora sí, Abraham murió y también los profetas, y tú dices: si alguno guarda mi palabra, no probará jamás la muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, que murió? Los profetas también murieron. ¿Quién crees que eres? Ahí están los judíos siendo confrontados por el maestro. El maestro viene desde una aseveración en los capítulos anteriores. Ustedes son hijos del diablo. Ustedes son hijos de Satanás. Es una aseveración muy poderosa en la boca del Hijo del Hombre, que no miente, en la boca del Hijo de Dios, que habló verdad y que siempre ha hablado la verdad. Y ellos se sienten confrontados por el maestro. Jesús respondió, verso 54: si yo mismo me glorifico, mi gloria no es nada. Es mi Padre el que me glorifica, de quien vosotros decís: Él es nuestro Dios. Y vosotros no le habéis conocido, porque yo le conozco, pero yo le conozco. Y si digo que no le conozco, seré un mentiroso como vosotros. Ahí está Jesús nuevamente, confrontando a los judíos. Les acaba de decir mentirosos. Eso está carcomiendo la mente y el corazón, y los huesos se están estremeciendo por dentro. El Hijo del Hombre causa eso en aquellos que portan la mentira en su vida. El Hijo de Dios causa eso, causa esta experiencia tan tremenda en la vida de aquellos que le adversan. Es menester que hoy podamos reflexionar. Hoy estamos a favor de Cristo o en contra de Él. ¿De cuál lado de la acera te encuentras tú hoy? ¿A favor del Hijo de Dios o en contra de Él? Y vosotros no le habéis conocido, pero yo le conozco, y si digo que no le conozco, seré un mentiroso como vosotros, pero sí le conozco y guardo su palabra. Vuestro padre Abraham se regocijó, esperando ver mi día, y lo vio y se alegró. Por esto los judíos le dijeron:
aún no tienes 50 años. ¿Y has visto a Abraham? Es increíble, pero los judíos nos identifican. Con los judíos yo puedo identificarme en el plano literalmente carnal y material. Estamos entendiendo cosas que Jesús está diciendo en el Espíritu, están entendiendo en la misma carne. Es menester venir a los pies del Señor y pedirle: Señor, por favor te pido que me hagas entender las palabras de tu Hijo a la luz de tu Espíritu Santo, que revela todo lo más profundo de tu Hijo amado Jesús. Los judíos no están recibiendo en el Espíritu las palabras que Jesús está manifestando. Jesús les dijo: en verdad os digo, verso 58, antes que Abraham naciera, yo soy. Esta es la declaración más contundente que podemos encontrar hasta el momento. Y es una verdad tan grande, es una verdad trascendental, la cual están escuchando los judíos y no pueden contener esta gran verdad porque no han nacido de nuevo. Si tú no puedes recibir esta palabra hoy, es porque necesitas pedirle al Señor que traiga a Jesús a tu vida y que te permita nacer de nuevo. Verso 58 de nuevo, Jesús les dijo: en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Verso 59, entonces tomaron piedra para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. La cuestión empieza a colocarse un poco tensa. A partir del momento en que Jesús les dice que ellos son hijos de Satanás, el ambiente empieza a tornarse un poco álgido, pero calma. Allí está Jesús. El ambiente se está tornando oscuro, sombrío, pero tengamos calma y tengamos esperanza, porque el Hijo de Dios está en control. Y la situación hoy puede estar, como decimos coloquialmente, color de hormiga, pero tengamos fe. El Hijo de Dios ha vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Y allí, mi amado, mi amada, hoy está allí puesta mi esperanza, en el Hijo de Dios, que ya venció en la cruz. El libro de Apocalipsis trata de la victoria de Cristo Jesús al final de los tiempos. Entonces hoy, en medio de un panorama y un escenario sombrío, es menester que los hijos de Dios no perdamos la esperanza y que coloquemos nuestra fe y nuestra confianza en Jesús. Él es el objeto de nuestra fe. Que pongamos nuestra confianza en la roca firme y eterna que es Cristo Jesús. Nunca Jesús se dobló delante de los judíos, más bien permaneció firme y sus palabras fueron siempre verdaderas. Desarrollaremos 3 puntos. Jesús existía antes que Abraham, y esto lo vemos en la primera afirmación que hace Jesús. Esto no tiene sentido para el judío. Para el judío, como tal cual para ti, para mí hoy, quizás no tiene sentido si lo veo carnalmente, en el plano material, en el plano humano. No tiene sentido que Jesús asevere hoy, tal como lo aseveró hace 2000 años delante de los judíos. No tiene sentido que diga: yo soy antes de Abraham. Pues Abraham había existido hace casi 2000 años antes de Jesús. Entonces, ¿cómo puedo recibir esa gran realidad hoy en mi corazón? Solo puedo recibirla a través de la fe en Cristo Jesús. Yo hoy necesito venir a la fe que es en Cristo Jesús. Y por eso ellos atinan o comentan acerca de Jesús. Tú ni siquiera llegas a 50 años y dices que eres antes de Abraham. La realidad es que, si bien es cierto que el Señor no afirmó haber visto primero al patriarca Abraham, padre de los judíos, si bien es cierto que esa no fue la afirmación de Jesús, sí es cierto que Abraham vio en fe el cumplimiento de la promesa que estaba centrada en el plan de redención marcado por Dios
por sus decretos eternos mientras Abraham había estado en vida. Eso solo podría ser posible si delante de los judíos hay un hombre que es eterno. Solo es posible recibir por fe el hecho de que Jesús es anterior y preexistente a Abraham, si delante de los judíos, al cual hoy, 2000 años después, delante de nosotros está alguien que es eterno. Sí, mi amado. Sí, amada, tú que nos ves a través de este medio. Jesús es eterno. El mismo capítulo 1 de Juan, lo que hoy conocemos como el Nuevo Génesis, o el Génesis del Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento. Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo o el Logos era Dios. Eso justamente es lo que afirma Juan en su primer capítulo, en el prólogo del libro. Jesús, mi amado, existe desde antes de la fundación del mundo y por ende, desde mucho antes, desde que Abraham, el padre de la fe, existiera. Ese es nuestro primer punto. Jesús es eterno. La palabra que está pronunciando Jesús como el yo soy, esa es la palabra que identifica al nombre de Dios, al gran Jehová, el Dios de los ejércitos, quien se le revela a Moisés en la zarza ardiente, quien está delante de Moisés, diciéndole de parte de quién Moisés tenía que ir delante del rey de Egipto, delante del faraón. Es la misma palabra, el ego eimi, yo soy. Ese es el nombre de Dios. Es la misma frase que el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, Jesús, el Verbo encarnado, está tomando para sí, para identificarse delante de los judíos. Estas palabras están causando una gran conmoción negativa en los judíos, pero yo espero que hoy esas mismas palabras que generaron una estampida de piedras en contra de Jesús, hoy estén generando una estampida de adoración y de exaltación al único que lo merece, a Cristo Jesús. Pero como segundo punto, Jesús es Dios. Y es que hasta acá entendemos que nuestro Señor afirma ser anterior a Abraham. El problema no está en que simplemente hubiera querido decir eso. Si tú buscas en alguna versión, particularmente la versión de la secta de los Testigos de Jehová, traducción del Nuevo Mundo, cambiaron la preexistencia de Jesús por no creer en la anterioridad de Jesús a todo el tiempo. Es decir, para ellos no existe Jesús desde antes del inicio de los tiempos. Entonces la traducción para ellos es Jesús era. Pero esa no es la correcta aseveración ni la correcta traducción para nosotros desde el griego y desde el hebreo en Éxodo 14:3 o en Éxodo 3:14, donde dice: y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Esto no tiene ningún sentido sino manifestar que Jesús está identificándose, y es totalmente intencional la identidad que Jesús está haciendo con el Padre, porque Jesús es Dios. Por eso es que Jesús dice: no conocen al Padre porque no han querido conocerme, pero si me conocen a mí, conocen al Padre. Yo y el Padre uno somos. Pero existió Jesús desde siempre. Jesús por toda la eternidad ha existido, así que podemos llegar hoy a una clarísima conclusión. Jesús le está diciendo a los judíos: yo soy Dios mismo. Por lo tanto, puedo aseverar con contundencia afirmativa de que yo soy antes que Abraham. No era antes que Abraham. Yo soy, yo sigo siendo y yo seré por siempre antes que Abraham. Jesús se está afirmando delante de los judíos que adoran al mismo Dios, que Él es Dios. Hoy hay un llamado, mis amados, para cada uno de nosotros a que pensemos en estas palabras. ¿Estamos adorando a Jesús como nuestro verdadero Dios o creemos en Jesús como un profeta
o como un maestro o como un gran comunicador más. Y para mí tiene mucha pertinencia la conversación que Jesús tuvo con sus discípulos. Cuando Jesús le pregunta a ellos muy directamente, ¿qué dice la gente acerca de quién soy yo? Y ellos responden, pero la verdadera motivación del maestro no era esa. El maestro no quería saber lo que la gente estaba diciendo de él, ya él lo sabía. El maestro quería que ellos escuchasen lo que ellos mismos tenían en su corazón acerca de él. Y les pregunta directamente, ¿quiénes creen ustedes que yo soy? Y esa es una pregunta que tenemos que hacernos hoy y hacérnosla cada día. ¿Quién es Jesús para mí? Pues déjame decirte, Jesús para mí es el mismo Dios. Y hoy adoro al Hijo de Dios y mi exaltación es para el Hijo de Dios, el único hallado digno en todo el universo, pero también el único que se encontró suficiente, con mérito suficiente para ir a la cruz a entregar su vida por cada uno de nosotros. Y en tercer lugar, ¿es verdad o es mentira la aseveración de Jesús? ¿Qué piensas tú? ¿Es una verdad lo que Jesús está diciendo? Entonces es pertinente que respondas la siguiente pregunta. ¿Cómo hoy estoy respondiendo ante esa gran verdad? Pero si respondes que es una gran mentira, ya tienes una condenación sobre ti. Ojalá puedas responder afirmativamente a esa gran declaración del yo soy de Cristo, identificándose con el Éxodo 3:14, donde Dios manifiesta, yo soy, te ha enviado. Esta declaración termina llevándonos a nosotros mismos a la misma encrucijada en la que se encontraron los judíos. Hoy nosotros podemos estar en la misma encrucijada. No tenemos muchas alternativas a la hora de pensar al respecto de esto. O creo que Jesús está diciendo la verdad, o creo que Jesús está diciendo una gran mentira. ¿Cómo reaccionarías tú ante una afirmación tan peligrosa y tan contundente de Jesús con respecto a los judíos, cuando le dice, ustedes son hijos de Satanás? ¿Cómo reaccionarías tú delante de esa aseveración de Cristo? Pero ¿cómo reaccionas tú ante una irrefutable verdad acerca de que el Hijo de Dios es Dios mismo, encarnado? Juan dice en su evangelio, y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nuestras opciones se limitan a dos posibilidades. Por un lado, nosotros podemos aceptar a Jesús como nuestro Dios, como nuestro Señor y suficiente Salvador. Y eso sería una muy buena noticia. Que hoy tú puedas decir, pues sí, pastor, yo hoy debo confesar que no tengo otra alternativa. Estoy, como dice la canción, entre la espada y la pared. Y hoy estoy listo para poder confesar a Cristo como mi único y suficiente Señor y Salvador. Esa es una alternativa. Todo eso implica que nosotros hoy consideremos que debemos asociarnos con ese gran yo soy que está siendo revelado en la persona de Cristo Jesús. Pero también nosotros podemos tomar la actitud de los judíos hoy y distanciarnos de la verdad de Cristo y considerar que eso es una blasfemia. Según ellos pensaban, este hombre ha llegado a tal grado de locura. Para los judíos Jesús estaba loco, pero Jesús incrementaba gradualmente sus declaraciones, a tal punto que Jesús sabía que eso le estaba allanando los pasos para ir hasta el Gólgota, hasta la cruz del Calvario. Para ellos esto era una herejía, para ellos Jesús está transgrediendo la ley. En Levítico capítulo 24:16 puedes leerlo. El que tome el nombre de Dios en vano, que muera irremisiblemente. Allí están ellos apelando a esta palabra, diciendo que Jesús tiene demonio, diciendo que Jesús es un blasfemo, diciendo Jesús es un hereje. Pero Jesús ha dicho la verdad y hoy la Escritura sigue diciendo la verdad acerca de Cristo Jesús. Él es Dios encarnado. Jesús es el Dios inmanente que vino a morar en medio nuestro para sufrir por nosotros en la cruz,
para entregarse en sacrificio por cada uno de nosotros e ir a estar al lado, a la diestra del Dios Padre. Prontamente Cristo volverá por aquellos que Dios redimió a través de Él en la cruz del Calvario. Ojalá tu esperanza hoy esté puesta en Cristo Jesús. Hay dos opciones: o creemos que Jesús estaba diciendo la verdad, o nos distanciamos de Jesús y empezamos a dudar y empezamos a razonar o a argumentar con nuestros pensamientos humanos al respecto de la veracidad de Cristo. Ojalá que puedas tomar una decisión correcta. Es decir, ojalá hoy nosotros podamos entender y considerar que las palabras del Maestro son ciertas, que podamos reconocer a Cristo como el supremo en nuestras vidas. No hay otro superior a Jesús. No hay ningún otro personaje en las Escrituras superior a Jesús. No hay ningún personaje, ni Moisés, ni Abraham, ni José, ni Adán, ni Isaac, ni Jacob. Ninguno otro fue encontrado digno. Ninguno es superior a Jesús. Y que podamos entender que Jesús es la imagen del Dios invisible, pero que se encarnó y que vino a humillarse, haciéndose igual a cada uno de nosotros, para poder padecer y morir y sufrir la ira de Dios en la cruz, para podernos llevar delante del Padre. Ojalá esa sea tu convicción. Ojalá nos distanciemos hoy de aquellos que anulan la verdad de Dios. Ojalá nos distanciemos de aquellos que hoy refutan vez tras vez las verdades del Evangelio. Ojalá que puedas recibir por fe esa gran verdad, que Jesús es Dios. Quiero tener una palabra de oración. Padre, gracias por la revelación tan profunda que hay en tu palabra, que ella pueda traer luz y vida a mi vida en el nombre poderoso de Jesús. Abre mi mente, abre mi corazón y que pueda recibir por fe esta palabra. Desde antes, desde la fundación del mundo, Cristo ya existía. Jesús es supremo y que mi confianza esté puesta en Él, única y exclusivamente. Señor, te doy gracias por tu palabra, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amado, espero que esta palabra bendiga tu vida abundantemente. Recuerda seguirnos a través de las redes sociales. Hemos estado colocando al pie de este video nuestras redes sociales, todos los canales a través de los cuales puedes ser bendecido, y nos vemos en una próxima oportunidad. Dios bendiga tu vida abundantemente.